El primer instrumento de características similares fue encontrado en un fragmento de la isla Giglio, cerca de la costa estoniana, datado en el siglo VI a.C. Aunque considerado raro, fue usado por griegos y romanos durante la dinastía Han, 202 a.C. y 220 d.C. También se utilizó un instrumento similar en China, hecho de bronce, hallado con una inscripción del día, el mes y el año en que se realizó. Se atribuye al cosmógrafo y matemático portugués Pedro Núñez, que inventó el nonio o nonius, el origen del pie de rey. También se ha llamado pie de rey al vernier, porque hay quien atribuye su invento al geómetra Pierre Vernier, aunque verdaderamente inventó fue la regla de cálculo Vernier, que ha sido confundida con el nonio inventado por Pedro Núñez. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de calibrador, que es este instrumento, también conocido como vernier o pie de rey. Este instrumento es el más utilizado en los talleres, en la verificación y medición de piezas y objetos. Existen diversos modelos y tamaños de estos instrumentos, como por ejemplo, un instrumento convencional con resolución de 5 centésimos, otro convencional con resolución de 2 centésimas, digitales electrónicos y otros especializados para medir profundidades. Las partes principales del instrumento convencional son la regla. Esta tiene dos escalas, una en milímetros en la parte inferior y una en pulgadas, que es esta en la parte superior. La regla cuenta también con dos patas que miden exteriores e interiores. La corredera, que es la parte que estoy moviendo en este momento. La corredera tiene un diseño que se complementa con las patas de la regla. Esta tiene dos escalas llamadas nonios, una en la parte inferior para la lectura en milímetros y otra en la parte superior para la lectura en pulgadas. La corredera cuenta con un resalto llamado cursor, que es el lugar donde se opera, y algunos traen un tornillo que sirven para bloquear e inmovilizar la corredera. En este caso no tenemos. Y el profundímetro o lengüeta. Este permite medir profundidades. Algunos lo llaman profundímetro, que es esta que vemos aquí en esta parte. La lectura del calibrador se realiza en dos partes, tanto para los milímetros como para las pulgadas. Veremos en este momento la lectura en milímetros. La primera parte se realiza contando en la regla la cantidad de milímetros completos que observamos entre el 0 de la regla y el 0 del nonio. La segunda parte se lee en la corredera, específicamente en la escala el nonio. El nonio es una escala especial que permite leer decimales de milímetro. El nonio con el que trabajaremos es de 1 en 20 o de 5 centésimos. Esta lectura consiste en ubicar la línea del nonio, que está perfectamente alineada con la línea de la regla. Una vez ubicada esta línea, no encontraremos ninguna otra, excepto el 0 y el 10. Esto solamente sucede cuando la cifra es redonda, quiere decir que no hay decimales. La línea del nonio que coincida nos indicará la segunda parte de la lectura. Se suman ambas partes y esa será la lectura del instrumento. Durante el Renacimiento y la Revolución Industrial había un gran interés en poder medir las cosas con gran precisión.
Los primeros experimentos para crear una herramienta que permitiera la medición de distancias con precisión en un telescopio astronómico es de principios del siglo XVIII. La invención en 1640 por William Gascoigne del tornillo micrométrico suponía una mejora empleada en el calibre y se utilizaría en astronomía para medir un telescopio con distancias angulares entre estrellas. Henry Moseley construyó un micrómetro en banco en 1829 basado en el dispositivo del tornillo de banco. Una mejora de este instrumento fue inventada por el mecánico francés Laurel Palmer en 1848 y que se constituyó en el primer desarrollo que se tenga el tornillo micrométrico de mano. En 1888, Edward William Molder demostró la precisión de las medidas con el micrómetro en una serie completa de experimentos. En 1890, el empresario e inventor estadounidense Laroy Sunderland patentó un micrómetro que transformó la antigua versión de este instrumento en una similar a la usada en la El Parner es un aparato destinado a la medida de espesores. Dispone de un tornillo micrométrico que avanza por una cuerda fija. Dispone de una escala para apreciar el número de vueltas completas que da al tornillo. El tornillo dispone de un tambor circular. El Parner tiene un tornillo de paso de rosca rigurosamente constante, de modo que si se le da una vuelta completa, este avanza respecto a la tuerca fija una distancia igual a su rosca. Cuando el limbo graduado da una vuelta completa, el tornillo avanza 0,5 milímetros. El limbo graduado está dividido en n partes iguales. ¿Cómo se mide con el Palmer? Para medir el espesor de un objeto, se coloca este entre el tope O y el extremo del tornillo C y se hace avanzar este hasta que presiona suavemente sobre el objeto. A continuación, se observa en la escala fija E el número de vueltas completas que ha avanzado el tornillo, 5 vueltas en la figura, lo que corresponde a 2,50 milímetros. Seguidamente se observa el número de divisiones que señala la escala sobre el tambor T, 41 en la figura, es decir, 0,41 milímetros. La medida, por lo tanto, será 2,91 más menos 0,01.